Bienvenidos. A continuación hablaremos acerca de la investigación por encuesta en las ciencias sociales. Cuando hablamos de la investigación por encuesta, hacemos referencia a la recolección de información de un grupo de individuos a partir de sus respuestas dadas a una serie de preguntas. La popularidad de este método se debe a tres características. La primera es su versatilidad. A pesar de que las encuestas no son el método ideal para probar hipótesis o conocer acerca de procesos sociales, una encuesta bien elaborada permite un mejor entendimiento de cualquier tipo de problemática social. En los últimos años, la tecnología ha hecho las encuestas mucho más versátiles, debido a que facilita ciertos tipos de programación, como la qué tipo de pregunta le aparecerá al encuestado dependiendo de su respuesta a la pregunta anterior. La segunda característica es su eficiencia. Las encuestas permiten la recolección de datos de un amplio grupo de personas a un bajo costo de manera rápida dependiendo del diseño que se utilice. La eficiencia de las encuestas se ve a que distintas variables pueden ser medidas sin la necesidad de incrementar el tiempo o el costo empleado. La tercera característica es su capacidad de generalización. Las encuestas permiten obtener datos de grandes grupos poblacionales, razón por la cual la investigación por encuesta es una opción atractiva cuando la investigación tiene como objeto central la generalización. Este suele ser el único método para el desarrollo de una imagen representativa de las actitudes y características de un gran grupo poblacional. Por otra parte, tenemos las encuestas omnibus. Este tipo de encuestas permite cubrir una variedad de temas de interés para científicos sociales, a diferencia de la encuesta típica, que se centra en una pregunta de investigación específica. Las encuestas omnibus están diseñadas para generar datos útiles para gran parte de la comunidad de las ciencias sociales y suele dirigirse a una muestra de la población en general. En la investigación por encuesta pueden surgir errores los cuales son convenientes minimizar para que la encuesta sea un éxito. Estos errores son la medición incorrecta, la no contestación, la cobertura inadecuada de la población y el error en la toma de muestra. Por otra parte, en una investigación por encuesta, las preguntas son partes centrales debido a que la forma en la que se encuentran redactadas podría tener un gran efecto en la contestación de los encuestados. En el caso que una pregunta no sea clara y no transmite el significado previsto a los encuestados, se perderá la validez de medición. Algunos de los tips a seguir a la hora de crear preguntas para encuestas son las siguientes. Evite las frases que puedan generar confusión, minimice el riesgo de sesgo y maximice la utilidad de las categorías de respuesta. Por otra parte, también debe evitar hacer que el acuerdo o desacuerdo sean desagradables para el encuestado. Asimismo, debe minimizar las opciones neutrales o intermedias. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Navarrete y les hablaré de los mejores tips para la óptima realización de las encuestas de investigación. Empecemos. Primero, evitemos que las preguntas formuladas hagan que el hecho de estar de acuerdo o en desacuerdo sea algo desagradable. Por lo general, las personas encuestadas afirman estar de acuerdo solo para evitar ser o parecer desagradables. A esto le llamaremos sesgo de deseabilidad social o sesgo de acuerdo, donde la gente no tiene en cuenta lo que de verdad piensa a la hora de responder solo para ser agradables. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo evitamos este sesgo? Para evitar este sesgo, es importante la creación de preguntas y de respuestas que no se basen o radiquen en las monótonas y simples opciones de sí o no, o verdadero o falso. Para eso, y para permitirle al encuestado una mayor variedad de respuestas que le hagan sentir cómodo, es preferible utilizar la escala Likert, una escala que le permite al encuestado escoger entre diferentes opciones que van desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Para eso, tenemos tres categorías de opciones de respuesta. Las opciones bipolares son opciones de respuesta a una pregunta en la encuesta que incluye una categoría intermedia y sobre todo son respuestas paralelas con valencia positiva y negativa. Segundo, las opciones unipolares etiquetadas, que son opciones de respuesta que utilizan palabras para identificar categorías que van de bajo a alto. Y por último, las opciones unipolares no etiquetadas, que son opciones de respuesta que utilizan números para identificar lo mismo. Las propias opciones de respuesta deben estar redactadas para que cada una parezca tan socialmente aprobada como las demás. Vamos con el segundo tip, y es reducir al mínimo la flotación. Nuevamente nos encontramos con el deseo recurrente de las personas por escoger siempre una respuesta aceptable. Siempre en las encuestas corremos con el riesgo de encontrarnos con dos clases de sujetos: los indecisos, que son los que se consideran neutrales en cuestión y eligen una respuesta intermedia, y los flotadores, que son quienes pueden dar una opinión sobre un tema en respuesta a una pregunta, pero que si se incluye la opción no sabe, preferirían elegir esa opción. Entonces ustedes se preguntarán también cómo evitamos esto. Por lo general, la inclusión de una opción de respuesta explícita como un no sabe lleva a algunas personas que sí tienen una preferencia a tomar el camino más fácil y escoger esa, la de no saber. Por eso, hoy en día los expertos en encuestas recomiendan que las preguntas no incluyan las opciones no sabe o sin opinión, sino el añadir una pregunta abierta en la que se pida a los encuestados que discutan sus opiniones e identificar así los encuestados que podríamos llamar
flotantes. Vamos por el tercer tip, que es probar y afinar las preguntas. Para saber si las preguntas que contienen nuestro cuestionario o que se van a utilizar en la encuesta van a tener el efecto deseado, debemos hacerlas pasar por un proceso de retroalimentación a través de un tipo de prueba previa. Por ejemplo, la discusión del contenido del cuestionario con otros, donde se encuentran investigadores expertos, figuras claves de la sociedad, pero lo más importante, donde se encuentran los individuos de la población que se desea muestrear. Segundo, las discusiones en los llamados grupos de discusión, que ayudan a comprobar la coherencia en la comprensión de los términos e identificar el nivel apropiado de vocabulario que se debe utilizar dentro de la encuesta. Y tercero, la llamada entrevista cognitiva, que consiste en pedir a las personas que escriban lo que están pensando cuando responden a las preguntas para identificar los diferentes problemas con las preguntas de las encuestas. Esta información se verá utilizada para mejorar la redacción de las preguntas y que éstas logren el objetivo deseado. Y ahora vamos con el quinto tip, que es añadir preguntas interpretativas. Es importante incluir preguntas interpretativas en la encuesta para entender lo que el encuestado quiso responder a determinadas preguntas, es decir, preguntas que induzcan al entendimiento total de la respuesta dada por la persona que se quiere entrevistar. Para eso hay que tener en cuenta 5 cuestiones cuando se desarrollan preguntas interpretativas. Primero, ¿qué saben los encuestados? Segundo, ¿qué experiencias tienen los encuestados? Tercero, ¿en qué medida son coherentes las actitudes de los encuestados y si tienen alguna perspectiva ideológica? Cuarto, ¿son las acciones de los encuestados coherentes con sus actitudes? Y quinto, ¿con qué intensidad se mantienen las actitudes? Estos conocimientos cualitativos que producirían estas preguntas abiertas pueden ser esenciales para interpretar el significado de las respuestas y poder darles un análisis adecuado. Y, por último, hay que valerse de los instrumentos que ya existen. Si quieres hacer una investigación frente a un concepto o un tema en específico y no encuentras el instrumento preciso, utiliza un instrumento que otro investigador ya haya diseñado. Entonces, como regla general, y abro comillas, utilizar un instrumento ya diseñado que no tenga ninguna razón clara para que el mismo no sea apropiado para la población escogida para la encuesta. Continuando con la investigación en las encuestas, primero debemos mantener un enfoque constante para así definir un objetivo de investigación que sea claro. Este debe ser la fuente primaria de toda la investigación y del cuestionario en sí. Las preguntas deben seguir un orden lógico que en sentido generen una conversación, para así maximizar la coherencia general del cuestionario. Las preguntas previas pueden influir en cómo se entienden las preguntas posteriores, generando así 2 tipos de efectos: el context effect y el powerful question effect. Esto afecta, pues las creencias dan forma a las respuestas, y si se hacen juicios comparativos frente a lo que se ha contestado y frente a lo que se pretende contestar, el encuestado puede cambiar de opinión. Número 2. Debemos hacer que el cuestionario sea atractivo, pues así es más probable de ser completado, y aumenta la probabilidad de que diferentes encuestados interpreten las preguntas de la misma manera. La impresión de un cuestionario de varias páginas en un formato de folleto generalmente da como resultado que el cuestionario sea más atractivo y más fácil de usar, además del uso de flechas y otros gráficos que ayudan al encuestado. Las instrucciones deben ayudar a encaminar a los encuestados a contestar correctamente toda la encuesta y terminar el cuestionario. Los investigadores de encuestas descubren cada vez que deben traducir sus cuestionarios a uno o más idiomas para representar a la población de interés, trayendo así el tercer punto, la traducción. Esto no significa simplemente elegir un diccionario bilingüe o hacer clic en traducir en un navegador web, o contratar a un traductor para que traduzca las preguntas y las opciones palabra por palabra. Tal traducción literal no resulta en declaraciones que se interpreten de la misma manera para personas que no hablan inglés. La traducción debe ser primero confiable al transmitir el significado previsto en el texto original. Debe ser fluido, pues debe leer bien y tener sentido en el idioma de sentido. Y tercero, debe ser apropiado, pues el estilo, el tono y la función deben ser transferidos adecuadamente. Ahora, hablando de la organización de las encuestas, hablamos que hay 5 diseños básicos de encuestas. Primero, la enviada por correo; la segunda, la administrada en grupo; la tercera, la telefónica; la cuarta, en persona; y la quinta, que va a ser la electrónica. Continuando con la organización de las encuestas, encontramos que la mayoría de las encuestas se llevan a cabo en entornos donde solo un encuestado completa la encuesta a la vez. La mayoría de las encuestas telefónicas y electrónicas
además de las entrevistas, están destinadas a ser completadas por un solo encuestado. La estructura del cuestionario y el diseño también difiere a medida que el investigador estructura el contenido y el orden de las preguntas por adelantado. Las entrevistas por correo, las grupales, las telefónicas y las electrónicas están muy estructuradas y fijan de antemano el contenido y el orden de las preguntas. El costo. Las entrevistas en persona son el tipo de encuesta más costoso. Además, las entrevistas telefónicas son mucho menos costosas, aunque los costos aumentan debido a la necesidad de realizar las llamadas para llegar a más posibles encuestados. Ahora, ¿qué es una encuesta administrada por correo? Una encuesta por correo se realiza enviando un cuestionario por correo a los encuestados, quienes son encargados de administrar y completar la encuesta por ellos mismos. La preocupación central de este tipo de encuestas es maximizar la tasa de respuestas, pues incluso un cuestionario atractivo lleno de preguntas claras probablemente no será devuelto por más del 30% de una muestra, a menos de que se tomen medidas adicionales para aumentar esta tasa. Una de estas medidas puede ser la carta de presentación, pues esta es fundamental para el éxito de una encuesta enviada por correo. Una carta de presentación cuidadosamente preparada debería aumentar la tasa de respuesta y además dar resultados a respuestas mucho más honestas y completas. Esta debe ser creíble, debe ser personalizada, debe ser interesante y debe ser responsable. Ahora, otro tipo de las encuestas es la encuesta de grupos. Una encuesta administrada en grupos es completada por encuestados individuales que están reunidos en un grupo. La tasa de respuesta no suele ser una preocupación importante, pues normalmente en un entorno grupal los miembros del grupo participarán en este tipo de encuestas. Primero se le debe leer al grupo una declaración introductoria al estándar que expresa pues primero su agradecimiento a la participación y el objetivo de la investigación. Se deben describir los pasos de la encuesta y enfatizar por qué este tipo de encuestas son importantes para realizar el objetivo de la investigación. Ahora hablando, normalmente estas encuestas son realizadas por un patrocinador, pero este debe comprender que debe mantener un perfil bajo para permitir que el investigador tenga control sobre los datos, como una autonomía sobre la redacción del informe. Ahora, ¿qué son las encuestas telefónicas? En una encuesta telefónica, los entrevistadores le preguntan a los encuestados por teléfono y luego registran sus respuestas. Las entrevistas telefónicas se convirtieron en un método popular en Estados Unidos porque casi todas las familias tenían teléfono a finales del siglo XX en su hogar. Pero dos cuestiones podían socavar la validez de este tipo de encuesta. La primera era que no se contaba con respuestas completas para generalizar los resultados, y la segunda es que no se llegaban a las unidades de muestreos adecuadas. Hay varias formas para obtener un marco muestral de intercambio de información que sea confiable para este tipo de encuestas. Primero es brindar a los entrevistadores una capacitación adicional sobre cómo establecer una buena relación e interactuar de manera flexible con los encuestados. Además, enviar cartas con membrete por adelantado a todos los encuestados de referencia que incluyan pues el número de teléfono y la información del laboratorio de aquel que realiza la encuesta, y si se llegan a negar pues los posibles encuestados, enviar una carta después de la primera denegación firmada por el investigador explicando el estudio y la importancia de la participación. Por último, entrevistar a personas que contesten el teléfono o a personas previamente identificadas por el encuestado, para así solucionar los posibles problemas que podrían socavar con la validez de esta investigación. A pesar de la nueva tecnología y el impacto que tienen los celulares en esta nueva época, la gente cree que esto nos ayudaría mucho, digamos, en hacer las encuestas. Pero en realidad esto también tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, muchas veces lo que pasa es que la gente no contesta el teléfono, y cuando lo hacen simplemente dicen que no están dispuestos a responder y cuelgan. Ahora, otra cosa que suele pasar es que se complica, digamos, la situación mucho por la implementación de los celulares, gracias a que, como no salen los números de usuarios del directorio, es muy difícil encontrar a la gente. Además que obviamente quitamos el tacto personal. Algo muy importante de las encuestas es que existe ese tacto que hay entre humanos, cosa que ahora mismo, gracias a esta manera, digamos, más técnica, que es el uso del celular o el uso de tecnologías para hacer encuestas, esto no lo permite.
¿sí? Entonces eso es algo que se obvia, algo que pasa muy desapercibido cuando se hacen entrevistas de manera telefónica. Ahora, otra cosa que se necesita es que el entrevistador sea alguien muy concreto y alguien que sepa cómo comunicar. ¿Por qué? Porque gracias a las llamadas no existe la ayuda visual. Al no existir la ayuda visual es muy difícil contactar o explicarle a las personas qué es lo que quieren saber, qué es lo que ustedes quieren demostrar. Entonces esto genera un gran conflicto, porque muchas veces la gente no entiende y esto, digamos, genera unos vicios o genera un gran margen de error en lo que estén haciendo las encuestas. Y por último, un gran conflicto que también se tienen a hacer las entrevistas de manera telefónica es que existen muchas distracciones. Cuando el encuestador está haciendo la entrevista, lo que pasa es que las personas suelen hacer otras cosas. Así que tienen su cabeza por un lado, cuando en realidad tienen que estar concentrados. Así que muchas veces responden más que todo por instinto que en realidad por convicciones. Y esto, digamos, también genera un margen de error en las encuestas. Sin embargo, se inventó un método para hacer encuestas telefónicas, que es por medio de computadoras. Entonces sí, digamos que esto permite que sea todo mucho más fácil porque está todo programado, o sea, si tienen la idea de qué decir, cómo explicar bien la situación, y después existen botones para repetir la pregunta y todo eso. Pero ¿qué pasa? Lo que suele suceder es que las personas suelen colgar cuando ni siquiera han pasado los primeros 30 minutos. Y además el nivel de respuesta de los jóvenes y las personas pobres y además personas que tienen menores estudios es muy bajo, suele ser por debajo del 80%. Así que otra cosa que podemos decir, ahora contraponiéndola por la parte, digamos, personal, la entrevista de cara a cara, sí, obviamente hay que obviar el factor económico que sale mucho más costoso, pero aún así podemos decir que esta es la manera ideal de hacer las encuestas. Pero en realidad no están así, porque tienen algunos problemas. Pero bueno, en manera de efectividad, la verdad es que es mucho mejor porque las tasas de respuesta son mayores. Sin embargo, los entrevistadores son personas, no son máquinas como pueden ser en el teléfono. Y algo que es primordial es que exista la misma experiencia de la entrevista a todas las personas. Cosa que aquí es muy posible que no suceda, porque los entrevistadores también son humanos y también tienen sentimientos o emociones. Así que esto puede generar que exista una experiencia distinta a lo que pasaría por computadora, donde todo está grabado y todo es lo mismo. Entonces esto es algo conflictivo que genera este tipo de entrevistas, pero siendo concretos, ahora mismo sigue siendo la mejor que hay. Voy a hablar acerca de las encuestas y los posibles problemas éticos que se pueden llegar a presentar. Las encuestas son un excelente método de recolección de información y, aunque no lo parezca, requieren que los entrevistadores posean cierto tipo de conocimientos, preparación, entrenamiento. Las razones son las siguientes. Primero, la carta de presentación. La carta de presentación debe presentar la información de forma precisa y llamativa. Esto para poder llegar a las personas esperadas, al grupo de personas esperadas. En segundo lugar, porque se han presentado problemas en la formulación de las preguntas. Esto lo que ocasiona es que la información obtenida no sea 100% verídica porque no se logra que las personas encuestadas entiendan las preguntas o terminan respondiendo algo muy diferente a lo esperado. Bueno, por otro lado, los métodos empleados también son fundamentales para obtener resultados precisos. Más adelante vamos a ver por qué. Hablando acerca de los problemas éticos que se pueden llegar a presentar, primero, sabemos que las encuestas ofrecen confidencialidad. Esto es porque las personas que acceden a hacer este tipo de encuestas están depositando información importante, información personal, que no quieren que sea divulgada. Si esto ocurre, se pierde la confianza de las personas. Y no solamente esto, también ocurre cuando las personas que hacen parte del equipo de trabajo no tienen la suficiente preparación y no le dan un tratamiento responsable a ese tipo de información. Por tal motivo es que muchas personas no acceden a hacer encuestas y una de las soluciones que se han empleado ha sido optar por encuestas de forma anónima. Lo que ocurre con las encuestas
realizadas de forma anónima es que la información no se puede hacer de forma longitudinal, o sea, no se puede lograr que más adelante se hagan encuestas longitudinales, no se puede lograr un seguimiento, no se puede saber si cambiando el contexto han cambiado las encuestas. Hablando acerca de los métodos utilizados, el mejor método utilizado, el mejor método que se puede llegar a emplear es hacerlo de forma presencial, de forma personal. Esto es porque se construye una relación de confianza entre el encuestador y el encuestado. También porque se puede monitorear al encuestado. Y bueno, si se hacen de forma telefónica, puede que sea mucho más barato. El problema radica en que las personas que aceptan hacer este tipo de encuestas telefónicamente puede que no se tomen muy en serio las encuestas, puede que terminen respondiéndolas de forma rápida y se obtengan resultados poco verídicos. Esto es con el fin de salir rápidamente de la encuesta telefónica. Si se hacen por la web, va a lograr llegar a muchos sectores. Va a ocurrir que menores de edad van a terminar haciendo estas encuestas, haciéndose pasar por adultos. Esto no es algo que se quiera y por tal motivo es que el método más efectivo para recolectar información es hacerlo de forma presencial.